¿Qué está permitido en sábado? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? ¿Qué está permitido en sábado? ¿Curar, sanar o salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Es la pregunta que Jesús hace en el día de hoy a los fariseos. La palabra está tomada de Marcos capítulo 3, verso del 1 al 6. Vivamos este miércoles 18 de enero. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga. Y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, Jesús, una de las veces que coge ira, coraje con los fariseos, es esta en este texto bíblico de Marcos capítulo 3 del 1 al 6. Dice la palabra que había un hombre con parálisis en un brazo, y ellos acechando, espiando para ver si curaba en sábado y acusarlo. Y Jesús dijo al que tenía parálisis: ponte ahí en medio, levántate y ponte ahí en medio. Y a el hombre, a ello fue que le preguntó a los fariseos: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Qué está permitido? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Y ellos, echando en torno una mirada de ira y de obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo, extiéndelo. Y lo extendió y quedó restablecido. Y en cuanto ellos salieron de la sinagoga, se pusieron a planear la forma de cómo acabar con Jesús. El que hace el bien va a encontrar oposición, va a encontrar reacción de los malos, de los que hacen el mal y los que obran el mal. Aquel hombre estaba allí con parálisis en un brazo. Entonces, ellos estaban acechando para ver cómo lo acusaban, cómo lo tildaban, cómo lo quitaban de en medio. Y Jesús, pues, dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Entonces Jesús le dio coraje, le dio ira, y dolido de su cerrazón, le dijo al hombre: extiende el brazo. Ese hombre estaba oprimido, estaba con un brazo que no lo podía mover, paralizado. Y entonces, cuando Jesús se lo dijo, lo extendió y quedó restablecido. Hay mucha gente que ni lava ni presta la batea, ni hace la obra, ni deja que los otros la hagan. Entonces, estaban al acecho para ver si lo curaba. Hay gente que vive acechando, que vive espiando, que vive criticando, que vive difamando, que vive chismeando. Entonces, hoy la persona debe estar por encima y siempre. Y eso hacían los fariseos. Eso hacían los fariseos y el público. Y entonces, aquel que tenía parálisis, Jesús lo colocó en medio. Nadie hubiese hecho nada por él hasta el momento.
Nadie había hecho nada por él. Entonces, ese hombre tenía una necesidad. Ese hombre necesitaba ese brazo, quizá para moverse, para valerse. Y Jesús entonces puso al hombre en el centro. Puso al hombre en el centro. Veamos ese milagro. Cómo el hombre deja su parálisis, se moviliza y se integra de nuevo a la comunidad. No pongamos obstáculo, objeción a aquellos que están postrados y que necesitan ser restablecidos. Entonces, aquel que no se movía, aquel que no podía mover su brazo, y ahora lo puede mover. Y muchos estaban cegados por esas ideas, Entonces, en la vida de la persona, en la vida de los seres humanos, siempre van a haber obstáculos, Pero entonces, nosotros tenemos que ponernos al lado de la persona necesitada para ayudarlo. Aquellos que están estancados, aquellos que están paralizados de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro alrededor, debemos tener compasión con ellos, como hoy dice la palabra. Aquel hombre en la sinagoga tenía la mano paralizada, seca, inmóvil, y Jesús le dijo que la extendiera, y al hacerlo, la mano quedó curada. Entonces, a veces en tu familia hay gente falta de perdón, falta de reconciliación, falta de restauración, y vienen a nosotros porque están paralizados. Vienen porque están paralizados, o vienen donde uno porque se sienten paralizados. Entonces veamos sus limitaciones y sus necesidades para ayudarlo. A veces vienen porque tienen una condición física, a veces por una limitación espiritual, a veces por una condición familiar, a veces por una condición económica. Están paralizadas muchas personas, a veces por una relación familiar matrimonial, una unión matrimonial, una confusión, quizás están paralizados por un vicio, por una droga, por el alcohol que no lo deja vivir. A veces están paralizados por una preferencia sexual desequilibrada, desenfrenada. A veces están paralizados o estancados, por algo están estancados. Y entonces el hombre obedeció al llamado de Dios y entonces encontró la sanación. Fue capaz de hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Entonces nosotros también, pues, no nos quedemos solamente en la creencia religiosa que a veces tenemos, que impide dar el paso, impide que otras personas se levanten, y nos convertimos en fariseos, acusadores, que impedimos que la voluntad de Dios se realiza. La cultura religiosa, lo que tenemos en la cabeza, a veces tenemos que sacarlo de ahí, porque hay mucha gente que necesita salir de su condición. Y si nos quedamos nada más pensando en aquello que la persona quizás por creencia religiosa, no vamos a dar el paso. Que el Señor nos dé la gracia de ayudar a los demás y de mirar las necesidades de los demás, de las demás personas, para que el Señor en el día de hoy nos ayude con aquellos que sufren a ser compasivos, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en nuestra propia familia. El Señor es el Señor del sábado. Busquemos a los enfermos, necesitados. Ayudemos a aquella persona en el entorno que nadie mira por ella. Y vamos a ponerla en el centro, como hizo Jesús, que puso a aquel enfermo en el centro. Que Dios y María nos bendigan siempre. Suscríbete si no te has suscrito al canal, ayúdanos a crecer. Activa la campanita, comparte y por favor dale me gusta con todos los tuyos. Dios te bendiga.